Atención México, atención mundo entero. Lo que está ocurriendo en este preciso instante no es un cambio diplomático menor, es un terremoto geopolítico que está fracturando los cimientos del orden mundial construido después de la Segunda Guerra Mundial. Y el epicentro de ese terremoto no está en Washington, no está en Moscú, no está en Beijing, está en México. Mientras los grandes medios te distraen con el ruido de los aranceles y los insultos de Trump en sus redes sociales, algo mucho más grande, mucho más silencioso y mucho más poderoso está ocurriendo. India, la segunda economía emergente más grande del planeta, acaba de lanzar un llamado sin precedentes. Un llamado que ha dejado a los analistas de Washington sin argumentos. Un llamado que ha sacudido los pasillos del poder en Londres, en Berlín y en Bruselas. Un llamado que dice una cosa con una claridad que no deja lugar a dudas. México es la llave maestra para enterrar el unipolarismo de una vez por todas. Y Sheinbaum tiene que decidir qué hace con esa llave. Quédense hasta el final porque la última pieza de este rompecabezas lo cambia absolutamente todo. Mientras los medios tradicionales, esos que responden a los intereses de las élites financieras de Wall Street y Londres, te muestran el último tuit de Trump, la jugada real está ocurriendo en otro tablero, en los pasillos del poder de Nueva Delhi. En las reuniones técnicas de los Sherpas del BRICS, donde el nombre de México resuena con una fuerza que nunca antes habíamos visto. Analistas de la London School of Economics llevan semanas estudiando el movimiento. Expertos de Ginebra que monitorean el sistema financiero global lo están llamando el punto de inflexión más importante del siglo. Informes técnicos que circulan entre las cancillerías asiáticas describen a México como el eje que puede reconfigurar completamente el hemisferio occidental. ¿Y qué dicen los grandes noticieros sobre todo eso? Nada, silencio absoluto, porque lo que está pasando no conviene al relato que las élites financieras de Nueva York quieren que tú creas. El relato que dice que México es el país que depende de Estados Unidos para sobrevivir. El relato que dice que sin el beneplácito de Washington, México no puede hacer nada. Ese relato acaba de recibir el golpe más brutal de su historia, y te lo vamos a contar aquí, sin filtros, sin censura, con los datos que las élites no quieren que tengas. Para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitas una fotografía del tablero actual. El BRICS, ese bloque que empezó como un concepto de análisis financiero hace 20 años, se ha convertido en el motor real de la economía mundial. Hoy el BRICS agrupa a 10 países que en conjunto representan el 37% del Producto Interno Bruto global. Más de la mitad de la población del planeta vive dentro de sus fronteras. Y en 2026, India asume la presidencia de ese bloque. La India de Narendra Modi, la India que es ya la quinta economía del mundo y que según todas las proyecciones va a desplazar a Japón y a Alemania para convertirse en la tercera economía global antes de 2030. Esa India acaba de identificar algo que Washington prefiere ignorar con desesperación. Para dar el golpe de gracia definitivo al dominio unipolar de Estados Unidos, el BRICS necesita un puente en el hemisferio occidental. No un país cualquiera, un gigante manufacturero, tecnológico, logístico y geopolítico. Un país que tenga algo que ninguna sanción y ningún arancel pueda destruir, la posición más estratégica del mundo. Y hay exactamente un país en el planeta que tiene todo eso al mismo tiempo, México. Pero para entender por qué este momento es único, hay que entender por qué el modelo anterior está fallando. El G7, ese grupo de las 7 economías más ricas del mundo, fue diseñado en los años 70 del siglo pasado para gobernar la economía global. En ese momento representaban la mayor parte de la riqueza del planeta. Hoy eso ya no es cierto. El BRICS tiene más peso en el PIB global que el G7. Y sin embargo, las reglas del FMI, del Banco Mundial, del sistema SWIFT siguen beneficiando a los países del norte. Esa brecha entre el poder económico real y el poder institucional es la fuente de la tensión que está detonando el reordenamiento mundial. México vivió durante décadas las consecuencias de ese desequilibrio, y tiene todo el interés del mundo en que ese reordenamiento ocurra de manera soberana, no como ruptura violenta, sino como transición hacia un mundo multipolar donde las reglas reflejen la realidad de quién produce y quién tiene poder de negociación real. Eso es exactamente lo que el BRICS bajo presidencia india está construyendo. Y eso es lo que Sheinbaum está evaluando con la frialdad de la científica que es, mirando los datos, calculando los costos y decidiendo hasta dónde quiere llevar esta partida. Por eso esto te importa hoy. Cada movimiento de este tablero geopolítico llega a tu bolsillo. Al precio de la gasolina que pones en tu carro, al precio del medicamento que compras en la farmacia, al valor del peso que recibes en tu quincena. Cuando México se sienta en una mesa de poder más grande, tu bolsillo se protege de las tormentas que nacen en Wall Street. Eso no es teoría, es tu futuro, y está ocurriendo ahora mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve cinematográfica, porque lo que Sheinbaum está haciendo con este tablero no es lo que la vieja guardia de Washington esperaba. Ellos esperaban la reacción habitual. El gobierno mexicano que retrocede, que se disculpa, que acepta las condiciones que impone el más fuerte, que se alinea con Washington para no perder acceso a los mercados. Esa era la norma durante décadas. Esa era la sumisión que Washington daba por garantizada.
y Sheinbaum la destrozó. No con gritos, no con insultos, con algo mucho más poderoso, con arquitectura diplomática de precisión de reloj suizo. Mientras Trump lanzaba su escudo de las Américas, esa coalición militar con 12 países de derecha que excluyó deliberadamente a México, Sheinbaum tomó un avión a Barcelona y en la Cumbre en defensa de la democracia, junto a España y Brasil, construyó el contrapeso más elegante que se haya visto en la diplomacia latinoamericana reciente. México, España y Brasil se pronunciaron juntos contra cualquier intervención militar en Cuba. Le pidieron al mundo que el diálogo y la paz prevalezcan. Y Sheinbaum propuso algo que dejó a la sala en silencio: destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación. No es retórica, es un movimiento de poder, es decirle al mundo: mientras Trump construye ejércitos, México construye futuro. Esa es la diferencia entre una política exterior reactiva y una política exterior con plan propio. Esa es la diferencia entre los vasallos y los soberanos. Y aquí es donde el análisis de los Sherpas del BRICS en Nueva Delhi se vuelve tan poderoso. Porque Modi y su equipo leyeron perfectamente lo que Washington prefirió ignorar. Sheinbaum no es una presidenta que reacciona, es una científica que planifica, que analiza los datos fríos sin dejarse llevar por la presión del momento, que entiende que el mundo ya no es bipolar ni unipolar, es un mundo fragmentado, multipolar, donde la soberanía no se defiende cerrando puertas, se defiende diversificando las dependencias. Y eso es exactamente lo que India necesita en el hemisferio occidental. No un vasallo, no un aliado que obedece, un estratega que piensa, un socio que puede sostener dos mundos al mismo tiempo. El TME con Estados Unidos y Canadá, que protege los 4 millones de empleos que dependen del comercio con el norte, y una integración creciente con el sur global que abra las puertas del BRICS sin provocar una guerra comercial. Los informes que llegan desde las capitales asiáticas son precisos en esto. Modi ve en Sheinbaum la figura capaz de ese equilibrio, una figura que en los pasillos del poder de Nueva Delhi están describiendo como la aliada exacta para construir el eje transpacífico que deje a Estados Unidos en una posición de vulnerabilidad económica sin precedentes. Eso no es una declaración pública, es lo que circula en los documentos técnicos que los grandes medios no publican, porque si lo publicaran, tendrían que admitir que el mundo que conocían ya no existe. Recuerda el mapa. México comparte la frontera más transitada del mundo con Estados Unidos. Al mismo tiempo conecta geográficamente con Asia por el Pacífico y con Europa por el Atlántico. Ningún otro país en el planeta tiene esa posición. Ninguno. Eso es lo que India vio. Eso es lo que Washington teme. Y eso es lo que Sheinbaum está usando como palanca, sin disparar un solo tiro, sin romper un solo tratado. Ahora entremos en los detalles técnicos que hacen que este movimiento de México sea prácticamente inatacable, porque la pregunta que todo el mundo se hace es la misma. ¿Qué pasa si Washington decide castigar a México por acercarse demasiado al BRICS? ¿Qué pasa si Trump decide subir los aranceles hasta niveles que ahoguen la economía mexicana? Y la respuesta que los analistas de la vieja guardia de Washington no quieren pronunciar en voz alta es devastadoramente simple. No pueden, no sin destruirse a sí mismos en el proceso. La carta de triunfo de México no es su ejército, no es su petróleo, no es su territorio. Es algo que ninguna sanción puede neutralizar porque está tejido en la misma estructura económica de Estados Unidos. México es el socio comercial número 1 de la nación más poderosa del mundo. El comercio entre los dos países supera los $800,000 millones al año, más de $2,000 millones cruzando la frontera cada día. Las fábricas de Ford en Michigan, las plantas de General Motors en Ohio, las cosechas en California y Texas. Todo eso depende de que la frontera con México funcione. Si Washington decide sancionar a México de manera agresiva, esas cadenas de suministro se fracturan. Y el daño no lo siente solo México, lo sienten los granjeros de Nebraska que le venden maíz a México, los agricultores de Iowa que exportan soya, los obreros de Michigan que ensamblan coches con piezas mexicanas. Sancionar a México es prenderle fuego a Texas y California. Washington lo sabe. La India lo calculó exactamente así. Por eso Modi insiste en que México debe liderar dentro del BRICS, porque México tiene el escudo más fuerte contra las represalias, su propia importancia para la economía del país que querría castigarlo. Pero hay una dimensión de este movimiento que va todavía más lejos, y que los expertos de Chatham House en Londres están llamando el clavo en el ataúd del petrodólar. En las reuniones técnicas del BRICS se está discutiendo la creación de un sistema de pagos común, un sistema que evite el SWIFT, ese mecanismo de transacciones financieras controlado por Occidente que ha sido usado como arma económica contra Rusia, contra Irán, contra cualquier país que se salga del redil. México, incluso como observador interesado en esas discusiones, está enviando una señal que resuena en todas las cancillerías del mundo. ¿Qué pasaría si México comienza a aceptar rupias indias por sus exportaciones de petróleo? ¿Qué pasaría si utiliza esas rupias para importar tecnología farmacéutica india a precios que ningún laboratorio de Nueva York puede igualar? El dólar queda fuera de la ecuación. Se eliminan los costos de transacción que encarecen todo lo que compras. Se elimina el riesgo de que las reservas mexicanas sean congeladas por una decisión política tomada en Washington.
El peso mexicano, una de las divisas más resilientes del mundo, se convertiría en moneda de liquidación para el comercio regional del BRICS en América Latina, la demanda de pesos aumentaría, el poder adquisitivo se fortalecería, la volatilidad que nos golpea cada vez que el dólar estornuda se reduciría de manera estructural. Eso no es teoría económica radical. Es el modelo que India ya está ejecutando con Rusia, con los países del Golfo, con varias naciones africanas, y que ahora quiere replicar con México como la pieza más poderosa del hemisferio occidental. Los investigadores de la Universidad Autónoma de México publicaron hace pocos meses un análisis académico que lo dice sin rodeos. La desdolarización y la emergencia del BRICS Pay ofrecen a México una ventana para avanzar en políticas de soberanía real que antes eran impensables. Eso no lo publican los noticieros de Televisa. Eso no aparece en los titulares del Wall Street Journal, pero está pasando, y está cambiando el tablero. ¿Y sabes qué es lo más brutal de todo esto? En Washington ya están haciendo los cálculos, y los números no les salen. Cada movimiento de presión contra México activa un mecanismo de daño propio. Presionar a México es presionarse a sí mismo, y la India lo calculó exactamente así antes de hacer su jugada. Metió el caballo de Troya de la multipolaridad justo en la puerta de la potencia hegemónica. Eso se llama jaque mate geopolítico, y Washington no tiene respuesta clara. Y hay una pieza de infraestructura que explica por qué el BRICS necesita a México de manera específica e irreemplazable. Una pieza que los estrategas del bloque describen como la onda de choque más grande del comercio mundial en el siglo XXI. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué es eso exactamente? Es la ruta que conecta el puerto de Salina Cruz, en el Pacífico, con el puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo de México. En tren, en horas, sin cruzar el Océano Pacífico completo, sin hacer cola durante días frente al Canal de Panamá, sin pagar los peajes que controla una infraestructura que históricamente ha estado bajo la influencia directa de Washington. Para China, para India, para cualquier economía asiática que quiera vender sus productos en la costa este de Estados Unidos o en Europa. Ese corredor es la ruta más corta, más rápida y más barata. Y está en México, bajo control mexicano. Los estrategas del BRICS que trabajan los documentos técnicos en Nueva Delhi lo están llamando la alternativa definitiva al Canal de Panamá, y están presionando para que México administre esas rutas, para que sea el pivote sobre el cual gira todo el comercio del siglo XXI entre Asia y América. Eso no es una invitación decorativa, es una transferencia de poder geopolítico real, del tipo de poder que se construye durante siglos y que cambia el destino de naciones enteras. Y además del corredor logístico, hay una dimensión de esta alianza con India que impacta directamente el futuro tecnológico de México. India es la potencia mundial del software y los servicios digitales. Cada aplicación de pagos que usas en tu celular, cada sistema de inteligencia artificial que procesa datos médicos, cada plataforma de comercio electrónico que conecta productores con consumidores. Detrás de muchos de esos sistemas hay ingenieros indios, y la propuesta del BRICS bajo la presidencia de India es clara. Al integrar a México en su círculo estratégico, se abre una transferencia de conocimiento masiva. Telemedicina que puede llegar a los municipios más remotos de Oaxaca y Chiapas. Agricultura de precisión que puede multiplicar la productividad del campo mexicano. Sistemas de pago digitales independientes de los grandes bancos internacionales que cobran comisiones cada vez que mandas dinero a tu familia. Ya no seríamos consumidores de tecnología diseñada en Silicon Valley, seríamos codesarrolladores de soluciones para el sur global. México como centro de innovación del BRICS en el hemisferio occidental, ese es el llamado real detrás de la invitación formal. Ese es el punto de inflexión que los medios tradicionales no te están contando. Y hay una dimensión de este movimiento que ningún analista financiero de Nueva York quiere discutir en sus informes. Una dimensión moral. Durante décadas, el sistema financiero internacional castigó a los países en desarrollo con deudas impagables, con condiciones del FMI y el Banco Mundial que llegaban disfrazadas de ayuda técnica pero que en la práctica exigían la venta del patrimonio nacional, privatizaciones que entregaron recursos estratégicos a empresas extranjeras por centavos, ajustes estructurales que recortaron los servicios de salud y educación que la gente más pobre necesitaba, acceso a crédito condicionado a aceptar las reglas de juego de quienes ya tenían todo el poder. Esa es la historia financiera de América Latina en las últimas 5 décadas, y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS rompe ese modelo. México tendría acceso a financiamiento sin las ataduras ideológicas del pasado, sin tener que privatizar la CFE, sin tener que abrir el sector petrolero a condiciones que solo benefician a las multinacionales, sin tener que recortar los programas sociales como condición para acceder al crédito. Es la culminación de un sueño de independencia económica que ha estado latente en la política mexicana por décadas, y es lo que hace que este movimiento tenga respaldo popular más allá de las cifras macroeconómicas, porque la gente que vivió los años 90, que vio el crash del 94, que vio cómo el FMI impuso sus condiciones en ese momento de crisis, esa gente entiende visceralmente por qué tener alternativas de financiamiento importa. Eso no es teoría, es memoria histórica,
Y es la razón por la que este movimiento hacia el BRICS tiene raíces mucho más profundas de lo que los analistas de Wall Street quieren reconocer. La última vez que México tomó una decisión de este calibre fue cuando nacionalizó el petróleo en 1938. El mundo dijo que era suicidio económico. Washington amenazó con bloqueos. Las empresas extranjeras se fueron furiosas. Y México demostró que la soberanía no se pide, se ejerce. Hoy el tablero es diferente, pero la lección es la misma. México siempre ha estado a la altura cuando se trata de defender su dignidad. Usted se pregunta qué tiene que ver una reunión en Nueva Delhi o una cumbre en Barcelona con su vida diaria. La respuesta es directa y tiene tres partes. Primera parte, estabilidad y precios. Hoy, cuando el dólar sube, todo lo que compras en México sube. La gasolina, los medicamentos, la despensa del mes, eso ocurre porque la economía mexicana está estructuralmente atada al comportamiento del dólar estadounidense. Cuando las crisis nacen en Wall Street, aterrizan en el bolsillo mexicano sin que ningún gobierno pueda hacer nada para detenerlas. Pero si México diversifica sus socios comerciales, si el peso empieza a usarse en transacciones directas con India, con Brasil, con otras economías del BRICS, la dependencia del dólar baja. Y cuando la dependencia del dólar baja, el precio de lo que compras en el mercado se vuelve más estable. No de un día para otro, pero la tendencia cambia. Y esa tendencia llega hasta tu carrito del supermercado. Segunda parte, los medicamentos que cuidan tu salud. India es la farmacia del mundo. El 40% de todos los medicamentos genéricos que se consumen en el planeta salen de laboratorios indios. Si México profundiza su relación con India y trae esa tecnología aquí, el precio del medicamento que compras cada mes para la presión, para el azúcar, para el corazón, puede bajar. Sheinbaum ya firmó el decreto que le ofrece a las farmacéuticas indias preferencia en las licitaciones del gobierno si instalan sus plantas en México. 15,000 millones de dólares en inversión farmacéutica internacional es la meta. Si llega, los precios bajan. Eso llega hasta la farmacia de tu esquina. Tercera parte, el empleo de los tuyos. Cuando México se convierte en hub logístico del comercio mundial, cuando el corredor interoceánico funciona a plena capacidad como alternativa al Canal de Panamá, cuando las plantas farmacéuticas indias se instalan en Querétaro y en Jalisco, se crean empleos. Empleos de alta tecnología, empleos que pagan bien, empleos para los ingenieros y técnicos que hoy tienen que emigrar porque aquí no los encuentran. Eso no es un beneficio abstracto, es el trabajo de tu hijo o tu nieto en la empresa que no existía antes de este movimiento. Y si eres de la comunidad latina en Estados Unidos que trabaja y manda dinero a casa cada quincena, esto también te afecta de manera directa. Un México con más poder comercial, con una moneda más estable, con menos dependencia de las crisis de Wall Street. Es un México donde el dinero que mandas vale más cuando llega. Donde los precios de lo que compra tu familia no suben tan rápido. Donde la pensión de tu mamá alcanza más. La geopolítica no es un juego de politólogos en edificios elegantes. Es la fuerza invisible que determina el valor de lo que mandas a casa cada quincena. Y hoy esa fuerza está cambiando a favor de México, porque Sheinbaum entendió algo que sus antecesores no quisieron o no pudieron entender. El poder está disponible, solo hay que tener la valentía de usarlo. Y esto no acaba aquí. La cumbre del BRICS bajo presidencia india está programada, y el nombre de México resuena en cada documento técnico que se prepara. Lo que se decida en esa cumbre puede cambiar el corredor logístico más importante del continente. Puede redefinir quién controla el comercio entre Asia y América. Puede detonar la desdolarización más significativa del hemisferio occidental. Y Sheinbaum tiene que decidir cuánto quiere usar esa palanca. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso es lo que te voy a revelar en el cierre. Washington observa este movimiento, y por primera vez en décadas no tiene una respuesta clara. El problema para Estados Unidos es geométrico. Cada movimiento de presión contra México activa un mecanismo de daño propio. Las cadenas de suministro que atraviesan la frontera norte no distinguen entre sanciones políticas y colapso económico real. México no es Venezuela, no es Cuba, no es un país al que Washington puede aislar sin consecuencias internas devastadoras. México es el espejo en el que se refleja la economía estadounidense cada mañana. Sin el acero mexicano, las construcciones en Texas se detienen. Sin las autopartes de Monterrey, las plantas de Michigan no funcionan. Sin los trabajadores mexicanos en los campos de California, la cosecha se pudre. Sin el aguacate de Michoacán, el precio de la ensalada en Nueva York se dispara. Esa es la onda de choque que ningún político de Washington quiere provocar. Y la India lo calculó exactamente así antes de hacer su jugada. Al empujar a México hacia una posición de mayor influencia en el tablero multipolar, Modi no solo está construyendo un bloque más fuerte, está metiendo el caballo de Troya de la multipolaridad justo en la puerta de la potencia hegemónica, porque México no se puede sancionar sin consecuencias internas devastadoras en Texas, California y el cinturón industrial del norte. Ese es el escudo, ese es el punto de inflexión que hace que este movimiento sea prácticamente inatacable. Y hay otro ángulo que complica aún más la posición de Washington. India no está empujando a México hacia el BRICS solo para fortalecer el bloque frente a Occidente. También lo está haciendo para resolver su propio tablero interno.
porque India no quiere que el BRICS sea dominado únicamente por China, quiere equilibrar la influencia de Beijing dentro del bloque, y para eso necesita un aliado democrático, económicamente sofisticado y geopolíticamente estratégico. México llena ese perfil de manera perfecta. Es una alianza de conveniencia mutua, donde la soberanía de cada nación se refuerza por la fuerza del conjunto. Para Washington eso es la peor combinación posible, un México que diversifica sin romper, que se integra sin aislarse, que fortalece su posición sin dar un solo pretexto para una respuesta agresiva. No hay palanca de presión limpia disponible, y los analistas de la vieja guardia en Washington lo saben, aunque prefieran no decirlo en público. Por eso esto te importa hoy. Si México no usara esta palanca, el dólar seguiría siendo la única regla del juego, y cada crisis de Wall Street seguiría aterrizando en tu bolsillo sin que nadie pudiera detenerla. Sheinbaum está eligiendo otro camino, un camino donde México no pide permiso, donde la soberanía no es un eslogan de campaña, es la fuerza real que protege el precio de lo que compras, el valor de lo que ganas, y el futuro de los que vienen detrás de ti. Durante 200 años nos dijeron que éramos el patio trasero, que nuestro destino era mirar siempre hacia el norte, que nuestra política exterior, nuestra economía, nuestras decisiones estratégicas más importantes tenían que pasar por el filtro de Washington antes de convertirse en realidad. Esa era la hegemonía que el orden unipolar impuso sobre América Latina durante décadas. Y hoy ese orden unipolar no está en crisis, ya murió, no lo digo yo, lo dicen los datos. Lo dice el 37% del PIB global que hoy se mueve dentro del BRICS. Lo dice la presidenta Sheinbaum, parada en Barcelona junto al presidente del gobierno de España y el presidente de Brasil, construyendo un contrapeso al escudo de las Américas de Trump. Lo dice India buscando a México como su socio estratégico en el hemisferio occidental. Desde las cenizas del viejo sistema emerge una coalición de naciones decididas a escribir su propio destino, y México está en el centro de esa coalición, no como invitado, no como observador, como protagonista. México es la economía número 12 del planeta, controla la ruta logística natural entre Asia y América, tiene los recursos estratégicos que el nuevo orden mundial necesita, el litio, el petróleo, la plata, la capacidad manufacturera, la mano de obra. Y ahora tiene una invitación formal del bloque que representa el 37% del PIB global para sentarse no como vasallo, sino como socio igual. La India ha puesto la oferta sobre la mesa. Control, liderazgo y una asociación entre iguales. Es el reconocimiento de una realidad que ya existe. México es un gigante que está despertando, y en 2026, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum y en alianza con potencias como la India, ese gigante no solo estará de pie, estará dirigiendo el rumbo de la nueva economía mundial. La soberanía ya no es sinónimo de aislamiento, es integración inteligente en el mundo multipolar. Es decirle al mundo, México no pide permiso, México decide. ¿Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación histórica? Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, que la gente quiere información real, no el ruido que le conviene a las élites financieras de Wall Street. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna transmisión especial como esta, porque lo que viene en los próximos meses va a mover el tablero todavía más, y aquí en Noticia Mundial TV vamos a estar en primera fila para contártelo, con los datos que los grandes medios ocultan, sin censura, sin filtros. Ahora déjame tu opinión en los comentarios. La pregunta es sencilla y no tiene respuesta a medias. ¿Crees que México ya es una potencia global que puede desafiar a Washington en sus propios términos? ¿O crees que el peso económico de Estados Unidos sobre México es todavía demasiado grande para que ese desafío sea real, blanco o negro, sin matices, sin el típico depende que no le dice nada a nadie? Escríbelo abajo con una sola frase. Y si este análisis te abrió los ojos sobre algo que los grandes medios no te estaban contando, compártelo con alguien que necesite saberlo. Porque la información que no circula es información que no cambia nada, y lo que está pasando aquí merece llegar a más gente. Quiero leer tu análisis. Nos vemos en la próxima noticia.